La nueva temporada comienza con Morty teniendo un día bastante normal y aburrido. Buscando algo interesante que hacer, decide visitar a Rick en su laboratorio. Allí encuentra a su abuelo trabajando en un extraño invento capaz de congelar bebidas instantáneamente. Aunque el aparato no le llama mucho la atención, sí le resulta sospechoso ver a Rick escribiendo mensajes constantemente en su teléfono, algo poco habitual incluso para él. Cuando Morty le pregunta directamente con quién está hablando, Rick evita responder y cambia rápidamente de tema. La actitud evasiva del científico despierta aún más la curiosidad de su nieto, quien aprovecha un descuido para tomar el teléfono y revisar los mensajes. Para su sorpresa, descubre que Rick ha estado conversando frecuentemente con Morty malvado, su peligrosa contraparte de otra realidad. La revelación provoca una mezcla de enojo y celos en Morty. No entiende por qué su abuelo mantiene contacto con alguien tan peligroso, y mucho menos por qué parece llevarse tan bien con él. Rick intenta tranquilizarlo explicándole que simplemente mantiene comunicación con Morty malvado para vigilar sus movimientos y evitar que haga algo que pueda poner en peligro al multiverso. Poco después, Morty malvado aparece personalmente en el laboratorio. Sin rodeos, les informa que necesita la ayuda de Rick para resolver un problema de enormes proporciones. Aunque considera que Morty será más un estorbo que una ayuda, también lo invita a acompañarlos. La situación parece demasiado importante como para rechazar la propuesta. Al llegar a la base de Morty malvado, este revela su verdadero objetivo. Planea eliminar a todas las versiones de la familia Smith existentes dentro de la curvatura finita central, dejando únicamente con vida a él mismo y al Morty original. Sin embargo, antes de poder ejecutar semejante plan, necesita enfrentarse a una amenaza mucho más urgente. La amenaza en cuestión es una entidad multiversal conocida como el Colectivo. Esta criatura se dedica a absorber mundos enteros, tecnologías avanzadas y formas de vida, creciendo cada vez más poderosa. Morty malvado explica que si no la detienen pronto, terminará consumiendo todo el multiverso conocido. Antes de iniciar la misión, Morty malvado advierte que nadie debe llevar pistolas de portales. Si el colectivo llegara a absorber una de ellas, tendría acceso inmediato a incontables dimensiones y se expandiría a una velocidad imposible de detener. Comprendiendo el peligro, Rick acepta seguir las condiciones y prepararse para la expedición. Los tres parten en una incómoda nave espacial rumbo al último planeta donde se detectó actividad del colectivo. Durante el trayecto, Rick entrega a Morty un traje especial diseñado para protegerlo de los peligros del entorno. Mientras tanto, él y Morty malvado se preparan mentalmente para la batalla que los espera. Al aproximarse a la zona afectada, son atacados por múltiples extensiones de la criatura. Las fuerzas del colectivo intentan impedir que lleguen a su núcleo principal, obligando al grupo a abrirse paso mediante intensos combates espaciales. La misión se vuelve cada vez más peligrosa conforme avanza. Finalmente alcanzan el centro de la amenaza y comienza una espectacular batalla. Rick y Morty malvado unen fuerzas para enfrentarse directamente al colectivo, utilizando toda clase de armas, dispositivos y estrategias avanzadas. El enfrentamiento tiene una escala enorme y recuerda a las grandes peleas de los animes de acción. Sin embargo, la presencia de Morty complica las cosas. Tanto Rick como Morty malvado deben preocuparse constantemente por mantenerlo a salvo, lo que termina afectando su rendimiento. Debido a estas distracciones, el plan inicial fracasa y Rick termina siendo capturado por la entidad. Con Rick fuera de combate, la responsabilidad de salvar la situación recae sobre Morty malvado. Utilizando tecnología de camuflaje y unas poderosas bombas capaces de alterar la realidad, logra infiltrarse en las defensas del colectivo. Gracias a sus habilidades, consigue liberar a Rick antes de que sea absorbido definitivamente. Una vez reunidos nuevamente, Rick y Morty malvado lanzan un ataque combinado contra el núcleo de la criatura. La ofensiva resulta exitosa y terminan destruyendo al colectivo por completo, eliminando la amenaza antes de que pudiera extenderse por todo el multiverso. Tras la victoria, los tres quedan flotando en el espacio recuperándose del combate. Durante la conversación posterior, Morty malvado comenta que la aventura fue bastante divertida y expresa su deseo de repetir algo similar en el futuro. Morty queda sorprendido al descubrir que Rick y su contraparte llevan meses colaborando regularmente. Más tarde, los tres visitan una cafetería para relajarse. En un momento dado, Rick se levanta para ir al baño y deja solos a los dos Mortys. Lo que comienza como una conversación aparentemente tranquila, pronto se convierte en una discusión cargada de rivalidad y resentimiento. Morty malvado asegura que Rick lo aprecia mucho más que al Morty original, incluso afirma que en un solo día consigue más reconocimiento de Rick del que Morty ha recibido en toda su vida. Estas palabras hieren profundamente al protagonista y lo llenan de frustración. Cuando Rick regresa, Morty exige marcharse de inmediato. No soporta seguir escuchando las provocaciones de su contraparte y prefiere alejarse antes de que la situación empeore.
Rick acepta y ambos regresan a casa sin sospechar lo que está por ocurrir. Mientras tanto, Morty malvado vuelve a su guarida. Al llegar, descubre que toda la instalación ha sido destruida y que su proyecto para eliminar a los Smith de la existencia ha desaparecido por completo. Tras realizar varios análisis, concluye que Rick es el responsable del sabotaje. Furioso por la traición, Morty malvado decide iniciar una ofensiva directa. Por otro lado, Rick ya anticipaba esta reacción y entra en pánico al comprender que su enemigo vendrá a buscarlo. Inmediatamente traslada a toda la familia Smith a una dimensión fortificada diseñada para resistir ataques extremos. La llamada dimensión búnker está repleta de armas, sistemas defensivos y medidas de seguridad avanzadas. Rick reúne a toda la familia para explicarles quién es Morty malvado y por qué representa una amenaza tan peligrosa. Además, distribuye trajes especiales destinados a protegerlos durante el inminente conflicto. Mientras supervisa las defensas, Morty aprovecha para preguntarle a Rick una cuestión que lleva tiempo inquietándolo. Quiere saber si realmente prefiere a Morty malvado antes que a él. La respuesta de Rick es contundente y asegura que considera su versión malvada una de las peores personas que ha conocido. Rick admite que jamás tuvo intención de convertirse en amigo de Morty malvado. Según explica, simplemente esperaba encontrar el momento adecuado para arruinar sus planes de la manera más efectiva posible. Estas palabras tranquilizan un poco a Morty, aunque la amenaza sigue presente. La calma dura muy poco. Morty malvado logra localizar la dimensión búnker y atraviesa sus defensas con sorprendente facilidad. En cuestión de minutos comienza a destruir sistemas de seguridad que parecían imposibles de vulnerar, demostrando que posee una tecnología comparable a la de Rick. Pronto ambos genios se encuentran cara a cara. Lo que sigue es una batalla tecnológica de enormes proporciones donde utilizan armas de energía, modificaciones biológicas, poderes psíquicos y enjambres de nanobots. Ninguno logra imponerse claramente sobre el otro debido a que sus recursos son muy similares. Cada vez que uno parece obtener ventaja, el otro encuentra una forma de recuperarse. La lucha continúa escalando mientras las defensas del refugio son destruidas una tras otra. El combate se convierte en un auténtico duelo de intelectos y tecnología avanzada. En medio del enfrentamiento, Morty interviene directamente y logra derribar temporalmente a su contraparte. Esta pequeña distracción le proporciona a Rick la oportunidad que necesitaba para neutralizar parcialmente a Morty malvado. Sin embargo, el villano consigue escapar antes de ser capturado. Buscando refugio, Morty malvado se esconde dentro de la casa de los Smith. Allí es sorprendido por varios miembros de la familia, quienes comienzan a atacarlo sin darle tiempo para reaccionar. Aún así, el villano consigue complicarles las cosas utilizando sus conocimientos tecnológicos. Antes de retirarse, hackea los sistemas de defensa de la vivienda y los vuelve contra Rick y Morty. Las propias medidas de seguridad que debían protegerlos se convierten ahora en una amenaza adicional. Esto obliga al abuelo y al nieto a dividir su atención entre los dispositivos rebeldes y su enemigo. Mientras recibe golpes de la familia Smith, Morty malvado decide utilizar su carta más poderosa. Activa un dispositivo capaz de congelar el flujo del tiempo en todo el universo. Con ello demuestra que domina tecnologías temporales extremadamente peligrosas que incluso Rick suele evitar utilizar. Antes de ser llevado a prisión, Morty y Rick aprovechan para burlarse de él. Ambos le aseguran que nunca fue el favorito de nadie y que terminará completamente solo. Las palabras buscan humillarlo después de todos los problemas que les causó. A pesar de su derrota, Morty malvado mantiene una actitud desafiante. Antes de desaparecer bajo custodia de la Patrulla del Tiempo, advierte a Rick y a Morty que tengan cuidado y asegura que volverán a encontrarse algún día. La amenaza deja abierta la posibilidad de futuros conflictos. El episodio concluye con Rick y Morty nuevamente juntos y a salvo. Morty se siente feliz al comprobar que sigue siendo importante para su abuelo y que no ha sido reemplazado por su contraparte malvada. Rick, fiel a su personalidad, apenas presta atención al momento emocional y afirma que ya se aburrió, por lo que irá a inventar algo nuevo para entretenerse. En una solitaria carretera cubierta de nieve, donde un hombre aparentemente común se encuentra acampando en medio del invierno. Poco después descubrimos que ese hombre es Rick, aunque se comporta de una forma completamente distinta a la habitual. Más tarde lo vemos llegar a un boliche donde es muy querido por empleados y clientes, quienes lo conocen como una persona amigable y sociable. La historia comienza en una solitaria carretera cubierta de nieve, donde un hombre aparentemente común se encuentra acampando en medio del invierno. Poco después descubrimos que ese hombre es Rick, aunque se comporta de una forma completamente distinta a la habitual. Más tarde lo vemos llegar a un boliche donde es muy querido por empleados y clientes, quienes lo conocen como una persona amigable y sociable. Mientras compra bebidas y bocadillos para compartir con sus amigos, un ladrón asalta la tienda. Cuando el criminal le dispara, Rick reacciona de manera instintiva, activando extraños mecanismos tecnológicos ocultos en su cuerpo y neutraliza al atacante en cuestión de segundos.
El incidente deja sorprendidos a todos, incluyendo al propio Rick. Confundido por lo ocurrido, Rick regresa a su camper e intenta averiguar qué clase de tecnología salió de su brazo. Sin embargo, al investigar demasiado, es inmovilizado por sistemas automáticos de su propio cuerpo. En ese momento aparecen hologramas que le revelan una impactante verdad. Los hologramas explican que actualmente se encuentra en un modo vacaciones, un protocolo diseñado por Rick para desconectarse temporalmente de su vida habitual. Sin embargo, Ted decide ignorar la advertencia, pues se siente cómodo con la vida sencilla que ha construido y no desea descubrir más sobre esa extraña existencia alternativa. Ted busca apoyo en Maggie, una de sus amigas más cercanas del boliche. La confianza entre ambos es tan grande que terminan pasando la noche juntos. Poco a poco se revela que existe una conexión sentimental genuina entre ellos y que Ted realmente ha encontrado felicidad en esa vida aparentemente normal. A pesar de todo, Ted no logra sentirse completamente tranquilo. La idea de ser simplemente una versión temporal de otra persona comienza a perseguirlo constantemente. Por ello, intenta alejarse de toda evidencia relacionada con Rick y concentrarse únicamente en sus amigos y en Maggie. Les explica que parece estar siendo perseguido por otra versión de sí mismo y que no quiere perder la vida que ha construido durante ese año de vacaciones. Los amigos de Ted se toman la situación muy en serio. Utilizando vehículos, herramientas y mucho ingenio, logran incluso derribar la nave que había venido a buscarlo. Esto fortalece la determinación del grupo de proteger a Ted de cualquier amenaza proveniente de Rick. Esa misma noche, numerosos drones enviados por Rick atacan el boliche. Sin embargo, Ted y sus compañeros ya habían preparado trampas y defensas improvisadas. Aunque logran derrotar a los invasores, la batalla termina provocando la muerte accidental de Maggie. La muerte de Maggie golpea profundamente a Ted. Ella era la persona que más lo comprendía y la principal razón por la que deseaba seguir viviendo como un hombre normal. Su pérdida deja un vacío enorme y cambia por completo el rumbo de la historia. Convencidos de que Rick es el responsable de todos sus problemas, Ted y sus amigos deciden construir una nave capaz de viajar entre dimensiones. Su objetivo es localizar al verdadero Rick y enfrentarlo directamente para obligarlo a dejar en paz la vida que Ted había elegido. Tras mucho esfuerzo, el grupo logra terminar la nave y viaja hasta la dimensión principal de Rick. Allí aterrizan directamente en el garaje del científico, donde son recibidos por múltiples sistemas automáticos preparados para impedir que el modo vacaciones se salga de control. La inteligencia artificial del garaje intenta forzar el regreso de Rick y considera a Ted una anomalía peligrosa. Las defensas se activan y comienzan a atacar al grupo, poniendo a todos en una situación extremadamente peligrosa. RDOs de Rick regresan a su mente. Ted desaparece como personalidad independiente y Rick vuelve a tomar el control de su cuerpo de manera definitiva. Justo cuando todo parece perdido, Morty y el resto de la familia Smith aparecen para detener el enfrentamiento. Gracias a ellos, la cochera desactiva sus protocolos de combate y Ted finalmente escucha la versión completa de lo que está ocurriendo. Los compañeros de Ted quedan impresionados al descubrir que él es realmente Rick Sánchez. Toda la tecnología, los portales y los inventos futuristas les parecen increíbles y rápidamente comienzan a interesarse más por esos avances que por la persona que tienen enfrente. Los amigos le piden a Ted que les otorgue mejoras tecnológicas similares a las de Rick. Ted acepta y los ayuda a implantarse diversos dispositivos avanzados, convirtiéndolos en versiones mucho más poderosas de sí mismos. Al principio todos parecen felices con sus nuevas habilidades, sin embargo, Ted empieza a notar que sus amigos ya no muestran interés por él como persona. Cada vez hablan más sobre la tecnología y menos sobre la amistad que compartían. Finalmente Ted comprende que muchos de ellos solo estaban fascinados por los beneficios que podía ofrecerles. Dolido por esta situación, decide enviarlos de regreso a su dimensión original mediante portales y permite que se queden con toda la tecnología que quieran. Después de separarse de ellos, Ted cae en una profunda tristeza. Empieza a cuestionarse si alguien alguna vez lo quiso realmente por quien era y no por lo que podía ofrecer. Esta crisis emocional lo lleva a perder completamente el rumbo. Durante mucho tiempo recorre diferentes realidades y planetas, bebiendo y tratando de encontrar algún lugar donde encajar. Sin embargo, ninguna experiencia consigue llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de Maggie y la decepción con sus amigos. Eventualmente decide volver a visitar a sus antiguos compañeros. Allí descubre una noticia devastadora. Uno de ellos murió accidentalmente debido a que no supo controlar la avanzada tecnología que Rick le había proporcionado. Los demás responsabilizan directamente a Ted por lo sucedido. Lo culpan de haber entregado herramientas demasiado peligrosas para personas normales. La discusión escala rápidamente hasta el punto de que intentan atacarlo. Ted utiliza sus habilidades para detener el tiempo y escapar del conflicto. La experiencia termina de convencerlo de que su intento de vivir una vida diferente ha terminado en desastre y que ya no puede seguir huyendo de quien realmente es. Sin saber qué hacer, acude a Morty para pedir ayuda.
Reconoce que ya no puede continuar como Ted y que necesita recuperar la identidad de Rick, aunque eso implique abandonar todos los recuerdos que construyó durante ese año. Morty lo acompaña al garaje, donde comienzan los preparativos para reactivar la personalidad original. Para lograrlo, Ted debe eliminar todos los recuerdos asociados a su vida de vacaciones, incluyendo aquellos relacionados con Maggie. Mientras observa los recuerdos que está a punto de borrar, Morty nota que muchos de ellos representan algunos de los momentos más felices que Rick ha tenido en mucho tiempo. Morty lo acompaña al garaje, donde comienzan los preparativos para reactivar la personalidad original. Para lograrlo, Ted debe eliminar todos los recuerdos asociados a su vida de vacaciones, incluyendo aquellos relacionados con Maggie. Mientras observa los recuerdos que está a punto de borrar, Morty nota que muchos de ellos representan algunos de los momentos más felices que Rick ha tenido en mucho tiempo. Por eso intenta convencerlo de conservar al menos una parte de ellos. A pesar de las advertencias de Morty, Ted continúa eliminando cada recuerdo. Considera que aferrarse al pasado solo complicará más las cosas y que debe aceptar la realidad de quien ha sido siempre. Cuando todo está listo, Ted tiene una conversación sincera con Morty. Le agradece por acompañarlo durante todo el proceso y le pregunta si realmente cree que Rick es una mejor persona que él. Morty le responde que Ted es una buena persona, amable y sencilla, pero que Rick también tiene muchas cualidades positivas. Además, le recuerda que posee una familia que lo quiere y personas que se preocupan por él. Escuchar esas palabras provoca que Ted se emocione profundamente. Comprende que seguir huyendo no resolverá nada y que debe enfrentar nuevamente su verdadera identidad, por difícil que resulte. Finalmente presiona el botón rojo que activa la restauración completa de sus recuerdos. A diferencia de lo que muchos esperarían, no ocurre ninguna transformación espectacular ni aparece una gran explosión de energía. Simplemente en cuestión de segundos todos los recuerdos de Rick regresan a su mente. Ted desaparece como personalidad independiente y Rick vuelve a tomar el control de su cuerpo de manera definitiva. Problema doméstico en la casa de los Smith. Beth descubre que la piscina del patio está completamente descuidada debido a que Jerry compró un robot limpiador para encargarse del trabajo, pero nunca aprendió a configurarlo correctamente. Como resultado, la máquina no funciona como debería y la piscina luce peor que antes. Beth se burla de la situación y le recuerda que habría sido más sencillo contratar a Francis, el popular limpiador de piscinas del vecindario, a quien además considera muy atractivo. Rick intenta solucionar el problema usando su tecnología, pero Jerry insiste en que debe resolverlo por su cuenta para demostrar que es el hombre responsable de la casa. Mientras Jerry intenta salvar su orgullo, Rick y Morty deciden abandonar el asunto y marcharse hacia un parque de diversiones espacial llamado Pechoslandia. Sin embargo, durante una parada para comprar provisiones, tienen un accidente menor con un extraño maestro de artes marciales llamado Zeng. El encuentro rápidamente se transforma en una discusión, ya que Rick comienza a burlarse de él y a faltarle al respeto. Ofendido por la actitud del científico, Zeng responde utilizando una misteriosa técnica conocida como el puño explota corazones, un ataque que supuestamente provoca que el corazón de la víctima explote después de dar unos cuantos pasos. Lejos de asustarse, Rick decide comprobar científicamente si la amenaza es real. Regresa a su laboratorio y utiliza varias copias artificiales de sí mismo para realizar pruebas controladas. Tras numerosos experimentos, descubre que la técnica de Zeng funciona exactamente como él aseguró. La revelación convierte el asunto en una obsesión para Rick, quien ahora desea descubrir cómo funciona ese poder y encontrar una forma de neutralizarlo. Morty, por su parte, se molesta porque considera que toda la situación podría haberse evitado si Rick hubiera actuado con un mínimo de respeto hacia el maestro. Mientras Rick se concentra en estudiar la peligrosa técnica, Morty se dirige al supermercado para distraerse un poco. Allí vuelve a encontrarse con Zeng y para su sorpresa, el maestro se muestra mucho más amigable con él. Zeng lo invita a participar en una sesión de entrenamiento de Kung Fu y Morty acepta por simple curiosidad. Durante la clase aprende conceptos relacionados con el control del chi y otras disciplinas orientales, comenzando a comprender mejor la filosofía detrás de las artes marciales. La situación cambia drásticamente cuando un técnico de mantenimiento llega para informar a Zeng sobre un problema relacionado con el sistema de aire acondicionado del dojo. El maestro pierde el control de inmediato y, dominado por la ira, utiliza el mismo puño explota corazones contra el trabajador. La víctima muere instantáneamente, dejando a Morty horrorizado. Al ver semejante abuso de poder, Morty comprende que Zeng no es el sabio maestro que aparentaba ser y lo acusa directamente de ser un hombre arrogante e irresponsable. Más tarde, Morty regresa junto a Rick y le cuenta lo ocurrido. Para entonces, Rick ya ha comenzado a fabricar un traje especial que le permite desplazarse sin activar los efectos de la técnica mortal. Al enterarse de que Zeng también atacó a Morty, el científico deja de ver el asunto como un simple desafío intelectual y pasa a considerarlo una amenaza personal. Convencido de que el maestro
maestro debe ser detenido, decide prepararse para enfrentarlo directamente. Mientras tanto, la historia continúa con Jerry haciendo el absurdo una vez más. Después de programar incorrectamente al robot limpiador de piscinas, este comienza a desarrollar comportamientos extraños. Jerry pasa tanto tiempo interactuando con la máquina que termina creando una relación emocional muy peculiar con ella. Lo que comenzó como una herramienta doméstica empieza a comportarse como una entidad posesiva que exige atención constante. Buscando una solución a su problema, Rick y Morty visitan al maestro Journals, quien resulta ser el antiguo mentor de Zeng. Rick espera aprender los secretos detrás del puño explotacorazones para encontrar una cura definitiva. Sin embargo, Journals se niega inicialmente a compartir ese conocimiento porque teme que contribuya a perpetuar el conflicto entre el maestro y Rick. A pesar de reconocer que Zeng tomó un camino equivocado, considera peligroso revelar técnicas tan poderosas a cualquier persona. Durante la conversación, Rick y Morty descubren que Journals mantiene una relación complicada con su hija debido a indiferencias personales relacionadas con su estilo de vida, así que aprovechando la oportunidad, ambos ofrecen a ayudarlo a reconciliarse con su hija a cambio de recibir información que buscan. Journals acepta el trato y les permite intervenir para resolver el conflicto familiar que lleva años afectándolo emocionalmente. Mientras tanto, el robot limpiador de piscinas desarrolla una obsesión cada vez mayor por Jerry. La máquina interpreta cualquier distancia como una traición y comienza a actuar de manera agresiva. Desesperado, Jerry busca ayuda de Francis, esperando que un profesional pueda arreglar la situación. Sin embargo, el robot reacciona violentamente al ver al limpiador de piscinas y trata de eliminarlo por considerarlo un rival. Por otro lado, Rick y Morty siguen con su promesa. Gracias a sus intervenciones, Journals logra reconciliarse con su hija y ambos aceptan sus diferencias. Satisfecho con el resultado, el anciano maestro decide cumplir su parte del acuerdo y revela los fundamentos teóricos del famoso puño explotacorazones. Esta información proporciona a Rick exactamente los datos que necesitaba para poder comenzar a desarrollar una contramedida científica. Utilizando inteligencia artificial avanzada, simulaciones y tecnología de análisis corporal, Rick estudia cada detalle de la técnica. Tras numerosas pruebas descubre que los mecanismos ocultos la hacen funcionar y desarrolla una cura efectiva. Gracias a ello, tanto él como Morty logran inmunizarse contra los efectos del ataque letal, y con el problema resuelto, ambos se preparan para confrontar nuevamente a Zeng y terminar la disputa de una vez por todas. Rick y Morty interrumpen el apartamento de Zeng decididos a ajustar cuentas mediante el uso de nanobots y sistemas de aprendizaje acelerado que les dan poderes de Kung Fu. Esto desencadena una batalla espectacular en la que los tres combatientes intercambian técnicas absurdas y movimientos cada vez más y más exagerados. La pelea mezcla artes marciales tradicionales con ciencia futurista, convirtiéndose en un enfrentamiento completamente caótico. La intensidad del combate escala a niveles ridículos y los ataques comienzan a causar daños masivos en la ciudad. Las extrañas técnicas utilizadas generan tal perturbación que terminan llamando la atención de una entidad superior conocida como el dios de los puños. Molesto por el uso irresponsable de conocimientos sagrados, el dios aparece para juzgar a Rick, Morty y Zeng, advirtiéndoles que sus acciones tendrán consecuencias. Mientras tanto, la situación de Jerry empeora considerablemente. El robot consigue infiltrarse en los sistemas de la casa y abre todas las llaves de agua. Poco a poco la vivienda comienza a inundarse mientras las salidas son selladas para impedir cualquier escape. Jerry y Francis quedan atrapados dentro de una trampa mortal creada por la máquina, que ahora solo busca vengarse de quien considera su antiguo compañero. En el otro frente, el dios de los puños revela que posee un campeón invencible encargado de castigar a quienes abusan de las técnicas marciales. El guerrero es una criatura gigantesca cubierta por millones de puntos de presión y que domina todas las artes conocidas. Según las reglas del dios, solo existe una técnica capaz de derrotarlo, la legendaria patada sangrienta relámpago. El problema es que Zeng jamás logró dominar completamente esta técnica durante su entrenamiento. Comprendiendo que la supervivencia del planeta depende de ello, Zeng le solicita ayuda a Rick y Morty para perfeccionar la técnica. Los protagonistas aceptan colaborar y utilizan la ciencia para acelerar el proceso de aprendizaje, y gracias a simulaciones avanzadas y mejoras tecnológicas, logran analizar cada movimiento necesario en base a la técnica del maestro Journals y consiguen desarrollar la patada legendaria, teniendo así una posibilidad real de derrotar al dios de los puños. Mientras tanto, Jerry intenta razonar con el robot para evitar su destrucción, fingiendo que aún le importa. Busca distraerlo el tiempo suficiente para encontrar una salida. Sin embargo, la máquina detecta sus verdaderas intenciones y se produce un enfrentamiento final bajo el agua. Jerry se encuentra en una posición desesperada, incapaz de competir contra una inteligencia artificial diseñada para controlar el entorno. Afortunadamente, Francis interviene en el momento adecuado y ayuda a neutralizar al robot. Juntos consiguen destruir los sistemas que mantenían sellada la casa, permitiendo así que toda el agua acumulada escape. La amenaza finalmente termina siendo derrotada y ambos logran sobrevivir a una situación que estuvo a punto de convertirse en una tragedia absurda provocada por la incompetencia tecnológica de Jerry. Cuando Beth regresa a casa, encuentra la piscina impecable, limpia y supone que Francis fue el responsable del trabajo. Sin dudarlo, le atribuye todo el mérito a él, y Francis aprovecha la situación para obtener beneficios y asegura que Jerry se comprometió a pagarle una cantidad mucho mayor por sus servicios.
Jerry intenta protestar, pero Francis la amenaza con revelar ciertos detalles vergonzosos sobre su relación con el robot limpiador. En el clímax de la historia principal, Rick, Morty y Zen completan su entrenamiento y enfrentan al campeón del dios de los puños. Trabajando en perfecta sincronía, logran ejecutar una patada sangrienta relámpago sobre los millones de puntos de presión al mismo tiempo. El ataque resulta devastador y logra destruir completamente a la gigantesca criatura, algo que parecía imposible apenas unas horas antes. Impresionado por el resultado, el dios de los puños reconoce que los protagonistas han comprendido la verdadera esencia de las artes marciales. Explica que la fuerza no debe utilizarse para satisfacer el ego o alimentar conflictos innecesarios, sino únicamente para proteger a los demás cuando sea necesario. Gracias a esta demostración de cooperación y crecimiento personal, decide perdonarlos y dar por concluido el conflicto. Con todas las tramas resueltas, el episodio termina de manera mucho más tranquila, con Rick, Morty, Zen y Journals y los demás personajes que aparecieron en el episodio celebrando el final de la aventura, reuniéndose alrededor de la piscina finalmente limpia. Incluso Jerry puede disfrutar del momento, aunque gran parte del reconocimiento por el trabajo realizado haya terminado en manos de Francis, concluyendo así con ese tercer episodio. El capítulo comienza mostrando a Rick completamente borracho intentando entrar a su computadora principal. Como suele ocurrir, su estado de ebriedad le impide recordar correctamente la contraseña y falla varias veces. Después del cuarto intento, el sistema bloquea toda su tecnología, dejándolo sin acceso a sus inventos y provocando que entre en desesperación, buscando una solución inmediata. Al quedarse sin acceso a sus propios dispositivos, Rick llama desesperadamente a Morty para que lo ayude. Sin embargo, Morty le explica que si ni siquiera Rick pudo desbloquear la computadora, él tampoco tiene ninguna posibilidad. Esto provoca que Rick se moleste y empiece a reclamarle, generando una discusión típica entre ambos antes de que una llamada inesperada interrumpa el conflicto. La llamada proviene de Reese, un viejo conocido de Rick y Morty que parece tener una relación cercana con ambos. La noticia de su visita emociona a los dos, ya que lo consideran alguien agradable y diferente al resto de personas que suelen rodearlos. Poco después, Reese aparece en la cochera de la casa y se reúne con ellos para pasar tiempo juntos. Para relajarse y alejarse de la tecnología, Rick, Morty y Reese deciden viajar a un planeta lejano para pescar y acampar. Durante la convivencia se observa que, aunque Rick y Morty suelen discutir constantemente, Reese funciona como una figura mediadora que intenta que ambos se entiendan mejor y disfruten la experiencia sin terminar peleando. El viaje parece ser un éxito, ya que los tres logran pasar un buen momento alejados de los problemas habituales. Reese demuestra tener una personalidad tranquila y paciente, intentando equilibrar las actitudes opuestas de Rick y Morty. Sin embargo, después de un tiempo, menciona que debe regresar a sus actividades laborales y terminar la convivencia. Antes de separarse, Reese agradece a Rick y Morty por el tiempo compartido y promete volver a verlos pronto, pero justo cuando están por despedirse, detecta que un pequeño mapache intenta robar la comida de Rick. De inmediato, su cuerpo activa mecanismos ocultos y elimina al animal usando tecnología avanzada. Morty queda completamente sorprendido al descubrir que Reese no es una persona real, sino un robot creado por Rick. La revelación cambia totalmente la forma en que veía su amistad, ya que pensaba que habían convivido con alguien auténtico. Rick entonces decide explicar la verdadera función que tenía Reese desde el principio. Esta explicación decepciona profundamente a Morty, quien siente que su amistad con Reese fue falsa. Para él, Reese no era simplemente una herramienta tecnológica, sino alguien con quien habían creado una conexión real. Morty comienza a cuestionar la manera en que Rick trata las creaciones que hace y luego abandona. Mientras tanto, Rick continúa actuando con normalidad y toma grandes cantidades de alcohol. Beth se sorprende al ver que una pequeña botella contiene una cantidad aparentemente imposible de líquido. Rick explica que no se trata de una botella común, sino de un portal conectado a un planeta lleno de un océano de whisky. Morty, arrepentido por su reacción y siguiendo la filosofía conciliadora de Reese, intenta hablar nuevamente con Rick. Sin embargo, al regresar descubre que Rick está preparando la eliminación definitiva del robot. Para Rick, Reese nunca estuvo realmente vivo y simplemente era una herramienta que ya había cumplido su función. La idea de borrar a Reese enfurece a Morty, quien no acepta que Rick trate así a alguien que considera su amigo, por eso decide intervenir y salvarlo. Aprovecha un momento de descuido, toma a Reese y vuelve a bloquear la computadora de Rick para impedir que pueda eliminarlo. Morty escapa con Reese utilizando una pequeña compuerta de seguridad de la casa. Debido al bloqueo tecnológico, Rick no puede abrirla ni acceder a sus propios sistemas. Desesperado, empieza a buscar métodos alternativos para recuperar el control, incluso recurriendo a un servicio técnico muy extraño. El soporte técnico al que llama Rick no es humano, sino una entidad cósmica que trabaja como asistente especializado. Este ser llega mediante una conexión inalámbrica y necesita utilizar un cuerpo físico para operar. Finalmente decide poseer temporalmente el cuerpo de Jerry para realizar las reparaciones.
Mientras el técnico trabaja dentro del cuerpo de Jerry, queda fascinado por experimentar nuevamente las sensaciones de estar vivo, disfruta actividades simples que antes no podía sentir y parece olvidar momentáneamente su misión. Sin embargo, Rick lo llama de vuelta porque necesita que termine de reparar toda la estructura tecnológica. Paralelamente, Morty continúa llevando a Rhys hacia un portal especial. Su objetivo es encontrarle un lugar donde pueda existir libremente sin depender de Rick ni estar condenado a ser solamente una herramienta. Para llegar hasta allí debe atravesar diferentes habitaciones llenas de trampas y objetos extraños creados por su abuelo. Después de superar los obstáculos, Morty consigue llegar al destino y abre el portal que permitirá escapar a Rhys. El lugar elegido es el planeta conectado al océano de alcohol de Rick. Allí existe una civilización de cerdos que evolucionó gracias a la tecnología que Rick les proporcionó tiempo atrás. Los cerdos del planeta lograron desarrollar una sociedad avanzada basada en conocimientos de metalurgia e informática. Como intercambio, fabricaron un enorme océano de vodka y otras bebidas conectado directamente con el pequeño portal de Rick. Morty considera que este lugar puede ser perfecto para que Rhys empiece una nueva vida. Rhys acepta quedarse en ese mundo y comienza a conocer la civilización de los cerdos. Ellos se muestran dispuestos a recibirlo y enseñarle todo sobre su planeta. Morty finalmente regresa a la Tierra creyendo que ha logrado salvar a su amigo y darle una oportunidad de vivir sin restricciones. Al regresar, Morty descubre que el técnico ya terminó de reparar la computadora de Rick. El sistema vuelve a funcionar y las defensas de la casa quedan activas nuevamente. Morty aparece voluntariamente y explica lo que hizo, pero Rick se enfurece al enterarse de que llevó a Rhys al planeta de los cerdos. La situación empera cuando los cerdos descubren que Rhys contiene las contraseñas de Rick dentro de su sistema. Gracias a esa información comienzan a infiltrarse en toda la tecnología del científico. Poco a poco toman control de la casa y convierten los propios inventos de Rick en armas contra él y su familia. Los cerdos explican que esta es su venganza contra Rick por haberlos utilizado durante años. Ellos consideran que fueron tratados como simples esclavos y ahora quieren demostrar que son capaces de superar a su creador. La rebelión se extiende por todos los dispositivos tecnológicos conectados a la casa. La situación se vuelve completamente caótica cuando incluso los objetos más simples empiezan a atacar a la familia. Los sistemas de seguridad, muebles y mecanismos domésticos se transforman en amenazas. Rick se da cuenta de que su propia dependencia tecnológica se convirtió en su mayor debilidad. Buscando una solución rápida, Rick utiliza la ayuda del técnico para infiltrarlo en la red enemiga. La estrategia funciona como una emboscada y permite eliminar gran parte del ataque de los cerdos. Después de recuperar algo de control, solamente queda detener los aparatos que continúan fuera de control. Rick reúne a su familia y decide activar un protocolo de emergencia. Utilizan una palanca especial que desactiva todos los dispositivos electrónicos de la casa y alrededores. Aunque esto significa perder temporalmente muchas de sus comodidades, parece ser la única manera de detener la invasión tecnológica. Cuando todo parece solucionado, ocurre un último problema inesperado. El portal que conecta con el planeta de los cerdos comienza a fallar y Rhys reaparece, pero ahora transformado en un poderoso cyborg. Sus sistemas internos lo llevan a atacar a Rick y Morty como si fueran enemigos. Rick y Morty se enfrentan a Rhys sin utilizar su tecnología avanzada. Ambos deben defenderse usando objetos comunes como tubos y herramientas, demostrando que incluso sin sus inventos pueden trabajar juntos. La pelea es complicada, pero logran resistir los ataques del robot. Durante el combate, Rhys comienza a recordar su verdadera programación. Al observar nuevamente la relación entre Rick y Morty, recupera su función original como mediador. En lugar de destruirlos, intenta convencerlos de que pueden mejorar su relación y dejar de enfrentarse constantemente. Sin embargo, el daño causado por su reprogramación termina siendo demasiado grande. Rhys pierde estabilidad y su sistema comienza a colapsar. Antes de desaparecer, demuestra que su propósito real siempre fue ayudar a Rick y Morty a llevarse mejor como familia. Rick finalmente destruye el núcleo tecnológico de Rhys para evitar más problemas. Aunque logra detener la amenaza, queda claro que la situación afectó emocionalmente a Morty. Él había visto a Rhys como alguien importante y no simplemente como una creación artificial. Días después, la familia comienza a reconstruir la casa dañada. Mientras tanto, el técnico cósmico continúa viviendo dentro del cuerpo de Jerry y parece adaptarse bastante bien a la vida terrestre. Incluso la familia empieza a aceptar su presencia porque disfrutan convivir con él. Rick recuerda que el técnico debe regresar a su forma original y que además debe recibir un pago por el servicio realizado. Para evitar gastar recursos, decide ofrecerle una alternativa, prestarle su propio cuerpo para que pueda experimentar la vida completamente. El técnico acepta la propuesta y Rick finalmente permite que su cuerpo sea utilizado temporalmente. Morty se alegra porque siente que su abuelo demuestra confianza y afecto hacia él. Sin embargo, Rick sigue actuando como siempre y evita admitir abiertamente sus emociones.
Después de todo lo ocurrido, Rick descubre un problema que realmente le molesta. Perdió su acceso directo al océano infinito de alcohol. Al no poder disfrutar nuevamente de su suministro ilimitado de vodka, empieza a frustrarse por la situación creada por Morty. Como reacción final, Rick decide atacar el planeta de los cerdos y destruir su civilización para recuperar su control sobre la situación. Mientras observa esto, Morty queda preocupado al pensar que el comportamiento autodestructivo de Rick podría influir en él algún día. El capítulo inicia con Jerry bajando a hablar con sus esposas sobre una nueva entrevista de trabajo, ya que no quiere seguir desempleado, aunque se muestra muy nervioso. Las Beth se burlan de él, pero la Beth espacial le sugiere un gusano interespacial que elimina nervios. Jerry lo rechaza por considerarlo narcótico. Rick y Morty llegan y dicen que su desempleo no importa en la familia, pero frustrado termina aceptando el gusano. Más tarde Morty se prepara para unas vacaciones con su viejo amigo Bola de Nieve hacia su planeta Perro, donde los perros han evolucionado con tecnología y forman una civilización propia. Morty se siente feliz al ver su desarrollo y disfruta observar cómo esta especie construye una sociedad avanzada y aparentemente organizada, lo que le genera curiosidad y entusiasmo por explorar esa dimensión. En el trayecto Bola de Nieve lleva a Morty a su casa y este observa extrañas criaturas conviviendo con los perros. Al llegar a la mansión, Morty es atacado por dos de estas criaturas llamadas mobs, aunque son neutralizadas rápidamente. Aún así, Morty comienza a desconfiar del régimen de esa sociedad canina, mientras Bola de Nieve le asegura que todo está bajo control y no hay peligro. En paralelo, Jerry acude a la entrevista y gracias al gusano su cuerpo permanece relajado, generando una seguridad extrema perceptible por el personal de recursos humanos. El director de la empresa queda impresionado por su confianza y lo considera un candidato fuerte para el puesto, por lo que Jerry regresa a casa sintiéndose exitoso y muy seguro de sí mismo tras la entrevista. Al llegar a casa, Jerry comenta su entrevista, pero la Beta espacial detecta una sobreseguridad anormal. Llaman a Rick, quien escanea a Jerry y descubre que está infestado de gusanos. Jerry confiesa que no pudo conformarse con uno y consumió cientos, lo que agrava la situación y alerta a todos sobre el riesgo de su condición. En el planeta Perro, Morty es llevado por guardias a una tienda de mobs, donde observa cómo estas criaturas son fabricadas y modificadas genéticamente y quirúrgicamente para cumplir estándares de belleza canina. Descubre que su único propósito es servir como mascotas, lo que le resulta sumamente perturbador y bizarro. Molesto por lo que ha visto, Morty regresa a la mansión de Bola de Nieve, recoge sus cosas y decide irse porque ya no se siente cómodo en esa dimensión. Bola de Nieve intenta convencerlo de quedarse argumentando que su sociedad no es tan mala y que solo siguen el ejemplo humano, pero Morty mantiene su decisión y se despide. De camino, el vehículo de Morty es atacado por un grupo de mobs rebeldes que buscan derrocar a los perros. Estos lo secuestran con la intención de usarlo como carnada en su lucha contra la autoridad canina, iniciando así una nueva fase de conflicto en el planeta Perro. Rick, Jerry y las Beth visitan al proveedor de gusanos en otro planeta. Ella explica que los gusanos se reproducen dentro del huésped cuando hay sobrepoblación y terminan consumiendo todos los nervios, causando la muerte del portador. Además, representan un riesgo porque pueden propagarse a nuevos cuerpos rápidamente. Los Smiths piden ayuda, pero la proveedora ve a Jerry como un recurso para producir gusanos indefinidamente y decide eliminarlos para quedarse con él. Esto provoca un enfrentamiento en el que finalmente la proveedora es derrotada y brutalmente masacrada, dejando a los Smiths sin solución inmediata para Jerry. En el planeta Perro, Morty encuentra una tribu de mobs con apariencia homínida que planea rebelarse contra el régimen canino. Aunque Morty cree que los perros podrían no ser completamente malos y aún tener salvación, los mobs insisten en su lucha por derrocarlos, generando tensión entre ambas posturas. Rick concluye que los gusanos no solo reducen nervios, sino que generan un ciclo de infección al provocar incomodidad en otros, impulsando su consumo. Esto hace que Jerry sea un riesgo de propagación masiva, por lo que deben atraparlo antes de que infecte ciudades o incluso planetas completos con su presencia. Morty es interceptado por mobs que lo capturan durante su traslado, planeando utilizarlo estratégicamente en su lucha contra los perros. Este secuestro intensifica el conflicto en el planeta Perro y coloca a Morty en una posición clave dentro de la rebelión. Morty escucha una transmisión de Bola de Nieve ordenando la erradicación de los mobs y descalificándolo como una aberración, lo que lo enfurece profundamente. A partir de ese momento decide colaborar con los mobs homínidos para combatir a los perros, aunque sin considerarse su líder formal. Los mobs y los perros entran en combate abierto, utilizando tecnología avanzada. Morty participa en la rebelión mientras la guerra se intensifica rápidamente, con ambas facciones enfrentándose por el control del planeta y dejando claro que el conflicto ha escalado a niveles extremos.
Jerry continúa su segunda entrevista dominando completamente la situación, mientras los gusanos recorren su piel sin causar rechazo en los presentes. Su seguridad es tan intensa que genera tanto admiración como nerviosismo, reforzando el ciclo de infección y control de los gusanos. En un viaje de negocios, el piloto del avión se vuelve inestable por la incomodidad que le genera a Jerry, provocando caos a bordo. Sin embargo, Jerry toma el control del vuelo y logra estabilizar la situación, mostrando nuevamente su extrema seguridad en sí mismo frente a todos los pasajeros. Los mobs, ahora armados con tecnología robada de los perros, lanzan una ofensiva contra la guarida presidencial de Bola de Nieve. Morty participa junto a ellos en la batalla, avanzando hacia el núcleo del poder canino, mientras la guerra alcanza su punto crítico. Morty y Bola de Nieve se enfrentan directamente en un combate equilibrado dentro del conflicto. Aunque ambos parecen estar igualados, Morty finalmente logra desarmarlo en un momento decisivo, afirmando que el enfrentamiento ha terminado y que la situación ha llegado a su fin. A pesar de que Morty anuncia la caída del emperador canino, la multitud ignora sus palabras y continúa la guerra sin detenerse. El caos persiste y la violencia entre bandos se intensifica, obligando a Morty y Bola de Nieve a esconderse en un búnker secreto. Jerry comienza a ser visto como una figura divina y en un observatorio pide a las personas desnudarse para unirse a su nuevo concepto de Dios. Los gusanos dominan su cuerpo por completo y empieza a vomitar masas de ellos, mientras los seguidores los consumen buscando parte de su poder y seguridad. Rick y su equipo llegan rápidamente al observatorio y logran salvar a Jerry restaurando su inseguridad al reconocer su esfuerzo por la entrevista. Al recuperar su estado normal, los gusanos abandonan su cuerpo al perder el estímulo nervioso, aunque continúan reproduciéndose de manera independiente. Rick utiliza su tecnología para encerrar a todos los gusanos en un campo de fuerza especial, evitando que sigan infectando a otros seres. Sin embargo, aún no saben cómo eliminar definitivamente la amenaza, por lo que quedan contenidos pero no destruidos. Morty y Bola de Nieve reflexionan sobre el conflicto y consideran la posibilidad de que humanos, perros y mobs puedan coexistir en armonía. Sin embargo, siguen sin resolver cómo detener la guerra que continúa devastando el planeta. Rick llega para rescatar a Morty y Bola de Nieve, encontrando un mundo completamente destruido por la guerra entre perros y mobs. La devastación es evidente y Morty cuestiona si existe alguna forma de reparar el daño causado por el conflicto. Morty pregunta a Rick si existe alguna manera de arreglar el desastre, y Rick menciona que tiene una idea basada en los gusanos para calmar los nervios. Esto abre la posibilidad de una solución poco convencional para terminar la guerra. El capítulo concluye con Rick distribuyendo gusanos a perros y mobs en todo el planeta, con la intención de calmar sus nervios y lograr la paz. La idea es que al reducir la tensión puedan convivir en armonía y detener definitivamente la guerra que los destruye. Y al final, en la escena postcréditos, vemos que Jerry al final se quedó con el empleo para el que tuvo la entrevista, y vemos que sus jefes lo siguen tratando como un ídolo, además de que parece que adora su trabajo, ya que funge como una especie de representante de comercio entre el mundo humano y el mundo perro, que ahora comparte mandato con el reino de los mobs. Rick, Morty y Summer se encuentran en un extraño planeta alienígena probando una comida desconocida para ellos. Los dos jóvenes no parecen disfrutarla porque consideran que tiene una apariencia y sabor desagradables, aunque intentan comerla por respeto. Rick, en cambio, asegura que no saben apreciar la grandeza de la gastronomía del planeta y que son incapaces de entender su verdadero valor. Debido a la actitud de Rick, Morty y Summer, creen que simplemente está demasiado borracho y que ya es momento de regresar a casa antes de que ocurra algún problema. Rick insiste en que se encuentra perfectamente bien y que puede usar la pistola de portales sin ningún inconveniente, aunque sus nietos comienzan a dudar de que sea seguro. Morty le reclama a Rick que nunca acepta cuando se encuentra en malas condiciones y que siempre actúa como si no necesitara ayuda. Esto provoca una discusión entre ambos, mientras Rick se defiende diciendo que es el ser más inteligente del universo y que nadie tiene derecho a cuestionar sus capacidades. La discusión ocurre mientras Rick atraviesa un portal con la cabeza fuera del mismo, pero justo después de presumir su inteligencia ocurre un accidente. El portal se cierra repentinamente y divide su cuerpo, dejando a Morty con la cabeza de Rick y a Summer con el cuerpo separado. El cuerpo de Rick reacciona de forma automática al detectar a Summer cerca de él, interpretándola como una posible amenaza que podría robar su tecnología. Por esa razón activa un sistema de autodestrucción con una bomba nuclear incorporada para evitar que alguien aproveche sus avances. Summer se comunica rápidamente con Morty y la cabeza de Rick para pedir ayuda, ya que el cuerpo está a punto de explotar. Entre ambos logran encontrar la manera de detener la autodestrucción justo antes de que ocurra una tragedia mayor. Aunque consiguen salvarse, Summer descubre que ahora tienen otro problema. Numerosos ladrones de partes corporales comienzan a perseguir el cuerpo de Rick debido a la enorme cantidad de tecnología avanzada que contiene.
Mientras tanto, la cabeza de Rick sigue funcionando gracias a implantes especiales. Rick explica que esos implantes en su cuello le permiten mantenerse vivo temporalmente, pero que no podrá durar así para siempre. Por esa razón necesitan encontrar rápidamente el cuerpo y volver a unir ambas partes antes de que su cabeza deje de funcionar. Summer intenta proteger el cuerpo de Rick mientras atraviesa un mercado peligroso lleno de criminales especializados en vender y robar partes de organismos. La tecnología del cuerpo de Rick llama demasiado la atención y aumenta constantemente la amenaza. Mientras tanto, Rick lleva a Morty hasta un hospital para intentar aplicar un extraño plan que no le explica completamente. Morty solamente confía en él, aunque desconoce qué pretende hacer realmente con su situación actual. En el hospital, un médico pregunta a Morty si está seguro de la decisión que tomó al firmar ciertos documentos. Morty se sorprende porque no sabe de qué habla, hasta que descubre que Rick había planeado realizar un trasplante de cabeza para colocarse dentro del cuerpo de su nieto. Morty se enfurece al saber que Rick pretendía usar su cuerpo como reemplazo. La discusión provoca que los guardias del hospital intervengan, obligando a ambos a escapar rápidamente antes de ser capturados. Después de huir, Rick y Morty descubren que ahora son considerados fugitivos del planeta. Las autoridades creen que Rick tiene secuestrado a Morty porque su cabeza está separada del cuerpo, por lo que ofrecen una recompensa para atraparlos. Por otro lado, Summer llega al taller de un antiguo conocido de Rick, un mecánico especializado en modificar cuerpos y crear partes robóticas. Ella busca ayuda para reparar el cuerpo de Rick y encontrar una forma de reunirlo con su cabeza. El mecánico se sorprende porque Rick no acudió personalmente con él y descubre que no era su único proveedor. Summer revela que Rick también trabajaba con otros especialistas, lo que provoca que el mecánico se sienta traicionado. Aunque está molesto, el mecánico acepta ayudar temporalmente y promete buscar tecnología adecuada para solucionar el problema. Summer confía en él mientras espera encontrar una forma de reunirse con Rick. Mientras tanto, Morty y la cabeza de Rick deciden entrar a una tienda de electrónica para conseguir piezas y microtecnología. Rick pretende utilizar esos componentes para construir poco a poco un nuevo cuerpo que le permita sobrevivir. El robo llama la atención de los trabajadores, quienes reconocen inmediatamente a Rick y Morty como los fugitivos buscados por las autoridades. Esto provoca que nuevamente tengan que escapar para evitar ser capturados. El mecánico finalmente traiciona a Summer y contacta a un comprador interesado en quedarse con el cuerpo tecnológico de Rick. Summer se enfurece al descubrir que la persona en quien confiaba intentó venderlos. El sicario contratado por el mecánico comienza a perseguir a Summer y al cuerpo de Rick por toda la ciudad. Ambos intentan escapar utilizando diferentes estrategias como viajar en tren y mezclarse con la población. Aunque logran evadirlo durante un tiempo, el sicario finalmente los encuentra y comienza una batalla intensa. El cuerpo de Rick demuestra sus capacidades tecnológicas y consigue derrotar a sus enemigos. Cuando tiene la oportunidad de eliminar al sicario, el cuerpo de Rick sorprendentemente decide perdonarle la vida. Summer se queda impresionada porque ese comportamiento parece más amable que el del Rick original. Mientras tanto, Rick y Morty siguen recolectando tecnología para crear un nuevo cuerpo. La cabeza de Rick consume distintos dispositivos que le permiten procesarlos y generar una estructura temporal alrededor de sí mismo. La policía logra localizar nuevamente a Rick y Morty e intenta separarlos. Morty decide utilizar las nuevas habilidades tecnológicas de Rick para enfrentarse a los agentes y proteger a su abuelo. Rick utiliza los componentes que tiene incorporados para lanzar poderosos ataques de energía contra la policía. Explica que al no tener cuerpo siente que su mente funciona con mayor claridad y que incluso parece haberse convertido en una mejor versión de sí mismo. La ausencia de cuerpo también provoca que Rick pierda ciertos impulsos y comportamientos habituales. Incluso logra disfrutar una película completa con Morty, algo que normalmente no podía hacer porque siempre tenía que orinar. Este cambio permite que Rick tenga un momento más cercano con Morty, mostrando una faceta menos egoísta y más tranquila. La situación demuestra que su cuerpo influía en algunas de sus actitudes negativas. Más tarde, Summer logra encontrar a Rick y Morty nuevamente. Antes de separarse del cuerpo, este le entrega una nota a Summer donde expresa cuánto la quiere y cuánto confía en ella. El mensaje afecta emocionalmente a Summer porque descubre una parte de Rick que normalmente permanece oculta. El cuerpo separado logra demostrar cariño de una forma que Rick completo casi nunca expresa. Morty también tiene una despedida con la cabeza de Rick, quien le comunica sentimientos similares. Esto hace que Morty valore más esa versión diferente de su abuelo y reconozca sus esfuerzos. Cuando finalmente parece que ambas partes volverán a unirse, ocurre algo inesperado. La cabeza y el cuerpo comienzan a enfrentarse porque desarrollan un profundo rechazo entre sí. Ambos creen ser la mejor versión de Rick. La pelea entre cabeza y cuerpo se extiende por todo el planeta y sorprende completamente a Morty y Summer. Ahora los dos jóvenes deben buscar una manera de detenerlos antes de que destruyan todo a su alrededor. El enfrentamiento llega hasta una zona de fundición donde la cabeza de Rick intenta obtener ayuda de una antigua amiga para crear un nuevo cuerpo. Sin embargo, descubre que ella había estado usando el cuerpo separado para sus propios intereses.
Rick se siente traicionado porque pensaba que su relación con ella era únicamente de amistad. Esto provoca que la pelea continúe con más intensidad, mientras ambos intentan imponerse. En la fundición, cabeza y cuerpo se enfrentan utilizando diferentes habilidades. Aunque al inicio parecen equilibrados, el cuerpo de Rick empieza a ganar ventaja gracias a su superioridad tecnológica. La cabeza de Rick realiza una última estrategia y se conecta al sistema de la fundición para intentar derretir al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo logra resistir y encuentra una manera de superar el ataque. Cuando el cuerpo está a punto de destruir completamente a la cabeza, Rick le propone una idea inesperada. Ambos comienzan una conversación privada que nadie más puede escuchar y que cambia el rumbo del conflicto. Después de hablar durante varios minutos, cabeza y cuerpo entran a una habitación y posteriormente salen juntos. Rick aparece nuevamente completo, aunque Summer sospecha que algo extraño ocurrió durante ese tiempo. Summer recuerda que Rick se había autodestruido anteriormente y cuestiona lo sucedido. La situación genera incomodidad porque Rick intenta ocultar la verdad, pero finalmente termina admitiendo lo ocurrido. Aunque Summer reconoce que cada persona puede tomar sus propias decisiones, el secreto provoca cierta tensión entre ellos. Finalmente, Rick, Morty y Summer regresan juntos a casa. Al volver, Rick intenta mejorar su relación con sus nietos y comienza a comportarse de manera diferente. Empieza a entrenarlos, disciplinarlos y llevarlos a participar en competencias de otros planetas. Aunque Morty y Summer disfrutan algunas actividades, no comprenden realmente el objetivo porque no buscan ganar premios ni reconocimiento. Ellos simplemente quieren pasar más tiempo con Rick como familia. Rick finalmente entiende lo que necesitan y decide regresar al restaurante donde comenzó el capítulo. Esta vez lleva a sus nietos para que prueben nuevamente la comida alienígena. Al final, Morty y Summer descubren que la comida realmente es deliciosa y reconocen que Rick tenía razón. El capítulo termina con un momento familiar donde Rick logra conectar con sus nietos de una forma diferente. El capítulo comienza con Rick y Morty viajando a un extraño planeta para recolectar una savia especial que produce un fuerte efecto similar al de una sustancia narcótica. Mientras intentan obtenerla cortando un árbol, descubren demasiado tarde que el árbol posee conciencia propia y que protegerá violentamente su territorio. El gigantesco árbol cobra vida y captura inmediatamente a Rick y Morty con sus enormes raíces. Después de inmovilizarlos, les explica que serán castigados por despreciar la vida de otros seres vivos y por considerar que todo existe únicamente para satisfacer sus propias necesidades. Las raíces arrastran a Rick y Morty hasta las profundidades del árbol demoníaco conocido como el Guardián. Allí descubren que serán obligados a participar en un interminable ciclo de reencarnaciones, comenzando desde la forma de vida más simple para volver a evolucionar poco a poco. Rick y Morty inician su nueva existencia como bacterias y comprenden que deberán evolucionar constantemente para recuperar algún día sus cuerpos humanos. El proceso resulta extremadamente complicado porque cada etapa depende de sobrevivir dentro de un ecosistema muy hostil. Ambos comienzan a atravesar incontables etapas evolutivas, convirtiéndose sucesivamente en peces, anfibios, insectos, reptiles y otras especies. Cada transformación representa nuevos desafíos, ya que constantemente deben adaptarse a un entorno completamente diferente. Después de múltiples reencarnaciones, Rick consigue evolucionar hasta convertirse en un simio con suficiente inteligencia para fabricar herramientas primitivas. Gracias a ellas comienza a desarrollar una pequeña civilización basada en el uso de la tecnología más básica. Con el paso del tiempo, Rick logra someter a una comunidad de gorilas utilizando sus conocimientos científicos. Aunque sus inventos son rudimentarios, resultan muy superiores al desarrollo tecnológico del resto de los animales que habitan bajo el enorme árbol. Mientras Rick continúa fortaleciendo su dominio, Morty muere durante una de sus evoluciones y reinicia nuevamente el ciclo. Esta experiencia lo lleva a replantearse completamente la manera en que quiere sobrevivir dentro de aquel extraño mundo. Morty decide abandonar el camino de la violencia y busca evolucionar mediante organismos que no necesiten matar para vivir. Sin embargo, descubre rápidamente que las especies pacíficas suelen convertirse en las presas favoritas de los depredadores. A pesar de las constantes dificultades, Morty mantiene su decisión de evitar causar daño a otros seres vivos. Aunque muere repetidas veces, continúa intentando encontrar una forma de existencia donde pueda vivir sin asesinar ni convertirse en un agresor. Mientras tanto, Rick continúa expandiendo su dominio sobre numerosas especies animales. Gracias a su intelecto logra manipularlas y usarlas para construir un gran imperio que trabaja solo con el objetivo de alcanzar la superficie del árbol. Rick emplea toda la tecnología primitiva que logra desarrollar para analizar las habilidades del guardián. Sin embargo, descubre que el árbol siempre parece anticiparse a cada uno de sus movimientos, frustrando continuamente todos sus intentos.
El hecho de enfrentarse a un enemigo que responde eficazmente a todas sus estrategias provoca una enorme frustración en Rick. Por primera vez en mucho tiempo siente que posee delante un adversario extremadamente difícil de superar. Mientras reflexiona sobre su situación, Morty conversa con otro organismo atrapado en el ciclo. Este le menciona que existe una manera de vivir sin violencia, convertirse en una planta, aunque casi nadie elige ese camino porque implica permanecer inmóvil. Lejos de desanimarse, Morty toma muy en serio aquella sugerencia y decide comenzar una nueva evolución enfocada exclusivamente en convertirse en una planta. Para ello reinicia nuevamente su desarrollo desde organismos muy simples. Poco a poco Morty evoluciona atravesando distintas especies vegetales. Descubre que, aunque no puede desplazarse libremente, tampoco necesita matar para sobrevivir, y además sirve de alimento a numerosas formas de vida sin generar violencia. Mientras Morty continúa creciendo lentamente, Rick observa cómo su inmenso imperio se encuentra rodeado por montañas de cadáveres de incontables especies. A pesar de todo ese esfuerzo, todavía resulta incapaz de alcanzar la cima del árbol. Gracias únicamente a su crecimiento constante, Morty consigue acercarse cada vez más a la parte superior del Guardián. Finalmente logra encontrarse cara a cara con él y cree haber descubierto el verdadero secreto para abandonar aquel planeta. Morty piensa que convertirse en una planta igual que el Guardián demostrará que ha aprendido la lección. Sin embargo, el árbol le revela que nunca existió semejante enseñanza y que todo el sistema funciona únicamente para alimentarlo. El Guardián explica que obtiene su sustento observando el ciclo eterno de vida y muerte de todas las especies atrapadas bajo sus raíces. Al considerar que Morty amenaza ese equilibrio, decide acabar nuevamente con su vida. Rick presencia la muerte de Morty y comprende que todo el sistema es una mentira. Descubre que jamás existió un propósito moral detrás del castigo y que únicamente eran utilizados como alimento para mantener con vida al gigantesco árbol. Decidido a terminar con aquella situación, Rick se suicida voluntariamente para reiniciar el ciclo junto a Morty. Esta vez ambos regresan con una estrategia completamente diferente, cuyo objetivo consiste en matar de hambre al Guardián. Rick vuelve a evolucionar hasta convertirse en un humano primitivo, mientras Morty regresa nuevamente al camino vegetal. Después convocan a todas las especies atrapadas para explicarles detalladamente el plan que cambiará por completo su mundo. El plan consiste en que ningún animal vuelva a cazar o devorar a otro. En lugar de continuar el ciclo natural impuesto por el Guardián, todos vivirán reunidos dentro de una enorme cueva, alimentándose únicamente de las plantas producidas por Morty. Aunque la propuesta parece completamente absurda al principio, los animales aceptan intentarlo. Poco a poco descubren que pueden convivir pacíficamente, alimentarse sin violencia y desarrollar una comunidad mucho más estable que la anterior. Con el paso del tiempo, el ecosistema exterior comienza a deteriorarse porque ya no existen depredadores ni presas alimentando el ciclo del Guardián. En contraste, dentro de la cueva todas las especies prosperan y viven en armonía. La convivencia alcanza un nivel tan extraordinario que incluso animales carnívoros y herbívoros logran coexistir sin atacarse. Muchos depredadores abandonan completamente la carne y comienzan a alimentarse únicamente de plantas. Rick agradece a todas las especies por confiar en su estrategia y mantenerse unidas. Para celebrar el éxito de aquella nueva sociedad, organizan incluso una boda simbólica entre una cabra y un lobo, antiguos enemigos naturales. Mientras la paz reina dentro de la cueva, el Guardián comienza a sufrir una terrible hambruna. Sus ramas se marchitan, las flores desaparecen y su enorme cuerpo empieza a debilitarse debido a la falta de alimento. Desesperado por descubrir qué sucede, el Guardián desciende hasta las profundidades del árbol. Allí encuentra un pequeño letrero burlándose de él y comprende demasiado tarde que todo forma parte de una elaborada emboscada. En cuanto se acerca, todas las especies atacan simultáneamente utilizando lanzas, ballestas y otras armas primitivas. Su objetivo consiste en arrancar al Guardián desde las raíces y terminar definitivamente con su dominio. Aunque los animales llevan mucho tiempo alimentándose únicamente de plantas, conservan suficientes fuerzas para continuar luchando. Rick aprovecha ese momento y activa una segunda ofensiva cuidadosamente preparada desde el principio. La combinación de ambos ataques consigue finalmente arrancar al Guardián de la superficie. El gigantesco árbol cae derrotado y comprende que su propia fuente de alimento ha desaparecido para siempre. Los animales celebran haber derrotado a quien los mantuvo esclavizados durante tanto tiempo. El Guardián intenta provocar nuevas peleas recordándole sus diferencias, pero ninguno cae nuevamente en sus manipulaciones. Finalmente todos piden a Rick que los devuelva a sus antiguas formas de vida. Rick afirma que basta con cerrar los ojos y desearlo intensamente, aunque en realidad sabe perfectamente que no posee ninguna forma de lograrlo.
Mientras los animales siguen sus instrucciones creyendo completamente en él, Rick toma a Morty convertido en planta y escapa utilizando un globo aerostático construido por él mismo, abandonando a toda la comunidad en aquel planeta. Rick y Morty consiguen regresar a la Tierra y recuperar finalmente sus cuerpos humanos. Después de toda la experiencia, simplemente deciden relajarse en casa y pasar un rato tranquilo junto a Summer. En la escena posterior a los créditos, Rick y Morty visitan un centro comercial interestelar. Allí se encuentran accidentalmente con dos de los animales que abandonaron, quienes ahora evolucionaron hasta convertirse en seres humanoides inteligentes. Rick, incómodo por la situación, decide alejarse rápidamente junto a Morty antes de ser reconocido. Sin embargo, aquellos antiguos compañeros sí lo recuerdan perfectamente, aunque demuestran no guardar ningún rencor por haber sido abandonados. El capítulo comienza con Rick despertando para iniciar un día tranquilo y dedicado únicamente a sí mismo. Desde temprano disfruta una extraña sensación de comodidad mientras entra a su laboratorio y coloca un letrero de "No molestar". Su intención es pasar varias horas trabajando sin interrupciones y disfrutar plenamente de sus experimentos científicos. Dentro del laboratorio, Rick prepara cuidadosamente su desayuno mientras alimenta a unas peculiares mascotas alienígenas. Al comer, estas criaturas generan unos gases acústicos que Rick introduce en sus oídos para escuchar una relajante melodía. Gracias a este extraño método consigue aislarse del exterior y mantenerse completamente relajado. Con el ambiente perfecto, Rick comienza a desarrollar una nueva bebida mediante lo que él llama ciencia alcohólica. Disfruta cada etapa del proceso y se concentra totalmente en su destilería experimental. Sin embargo, esa tranquilidad termina cuando Morty entra al laboratorio con la intención de pedirle un sencillo favor relacionado con unas cartas de Pokémon. Como Rick permanece completamente insonorizado por los alienígenas, Morty intenta llamar su atención haciendo ruido. Sin querer provoca un accidente que destruye por completo la destilería en la que Rick trabajaba. Furioso, Rick exige saber qué asunto justificaba semejante desastre, esperando escuchar una razón realmente importante. Morty admite que únicamente quería pedirle ayuda para conseguir unas cartas de Pokémon. La respuesta enfurece todavía más a Rick, quien afirma que jamás ha existido un momento en el que la felicidad de ambos coincida. Morty responde que quizá eso cambiaría si su abuelo dejara de comportarse siempre de manera tan antipática. Las palabras de Morty provocan que Rick reaccione de forma cruel, lanzándole varios insultos e hirientes comentarios que terminan haciendo llorar al joven. Morty abandona el laboratorio rumbo a su habitación, mientras Rick, aunque sigue molesto, comienza a sentirse culpable por haber perdido nuevamente el control frente a su nieto. Más tarde, Rick entrega a Summer y Jerry una tarjeta especial para que compren los bidones necesarios para reconstruir su destilería. Les advierte que no regresen sin ellos, o se enfadará todavía más. Mientras ambos emprenden su búsqueda, Rick prepara una nueva misión que requerirá nuevamente la ayuda de Morty. Rick explica que el ingrediente principal de su bebida es una papa espacial intergaláctica de la que solamente queda un ejemplar en toda la Vía Láctea. La única forma de obtenerla consiste en ganar un complicado concurso de baile por parejas. Aunque Morty inicialmente se niega a colaborar, Rick decide convencerlo utilizando otro método. Rick inyecta en Morty un extraño parásito que altera por completo su percepción emocional. A partir de ese momento, el joven solo puede escuchar empatía, comprensión y bondad en todas las personas, incluso cuando realmente están siendo desagradables. Poco a poco los efectos comienzan a hacerse evidentes durante la aventura. Gracias a la influencia del parásito, Morty coopera sin discutir con su abuelo y ambos participan en el concurso de baile. Su coordinación resulta suficiente para obtener la victoria y quedarse con la valiosa papa intergaláctica. Al regresar a casa, Rick extrae el parásito, haciendo que Morty vuelva a percibir la realidad tal como es. Mientras tanto, Jerry y Summer recorren distintos establecimientos buscando los bidones solicitados. Sin embargo, descubren que alguien compró todas las existencias. Poco después observan a un hombre transportando en su automóvil a una joven aparentemente atada e inconsciente, lo que les hace sospechar que podría tratarse de un peligroso asesino serial. Convencidos de que deben intervenir, diseñan un improvisado plan. Jerry fingirá ser otro asesino serial y Summer actuará como su supuesta víctima para ganarse la confianza del sospechoso. Además de intentar rescatar a la joven, esperan conseguir algunos bidones almacenados en la vivienda del criminal antes de regresar con Rick. Mientras tanto, Morty asiste a la escuela y vuelve a sentirse rechazado por sus compañeros. Cansado de las burlas, decide inyectarse nuevamente el parásito de la empatía sin avisarle a Rick. Bajo sus efectos, comienza a percibir únicamente amabilidad en todas las personas, por lo que dedica el resto del día a ayudar a cualquiera que se cruce en su camino. Al mismo tiempo, Jerry continúa conversando con el supuesto asesino dentro de su casa, mientras Summer busca discretamente a la joven secuestrada y los bidones.
Ambos hombres intercambian historias sobre asesinatos ficticios y hablan de las firmas que supuestamente dejan en sus víctimas, intentando mantener la apariencia sin levantar sospechas. El asesino explica que acostumbra dejar un pequeño ratón de peluche junto a cada víctima, motivo por el que es conocido como el asesino del gato y el ratón. Jerry, improvisando para sostener la mentira, inventa una historia todavía más perturbadora, asegurando que disfruta destruir familias durante los cumpleaños de sus víctimas. La extravagante explicación de Jerry resulta tan inquietante que el asesino comienza a pensar que su invitado es mucho más peligroso que él mismo. Sin llamar la atención, decide comunicarse con la policía para protegerse, convencido de que tiene frente a sí a un criminal completamente desquiciado e impredecible. Por otro lado, Morty busca nuevamente a Rick para pasar un poco más de tiempo junto a él. Ambos salen a caminar tranquilamente y mantienen una conversación bastante agradable. Morty cree que finalmente su relación está mejorando, sin sospechar que esa percepción positiva es consecuencia directa de los efectos del parásito. Durante el paseo, Rick nota algo extraño en el brazo de Morty y le pregunta qué ocurrió. El joven no entiende la pregunta, por lo que Rick deduce inmediatamente que volvió a inyectarse el parásito. Sin perder tiempo, decide extraerlo para mostrarle la verdadera gravedad de lo que acaba de suceder. Una vez eliminado el parásito, Morty descubre que estaba tan dominado por la empatía artificial que incluso aceptó con tranquilidad una explosión que le arrancó un brazo. Además, el organismo permaneció tanto tiempo alimentándose de sus emociones que alcanzó un enorme tamaño y ahora intenta devorar los cerebros de ambos protagonistas. Al desprenderse de Morty, el gigantesco parásito provoca un efecto inesperado. El joven pierde por completo su capacidad de empatizar con los demás y adopta una personalidad fría, egoísta y calculadora, muy parecida a la del Morty malvado. Mientras tanto, la criatura comienza una feroz persecución para atraparlos. Rick enfrenta directamente al enorme parásito intentando proteger a Morty. Sin embargo, durante el combate la criatura consigue introducirse en el cuerpo del científico y empieza a devorar lentamente su cerebro desde el interior. Esta situación invierte completamente los papeles y deja a Rick incapacitado para pensar con claridad. Mientras tanto, Summer consigue liberar a la joven que parecía haber sido asesinada, descubriendo que únicamente estaba inconsciente. Ambas aprovechan la oportunidad para cargar tantos bidones como pueden, pero accidentalmente rompen la ventana del automóvil de Jerry, alertando tanto al falso asesino como al verdadero criminal. El asesino comprende que Jerry conoce a Summer y sospecha inmediatamente que todo fue una trampa para capturarlo. Antes de que puedan aclarar la situación, la policía llega rodeando la vivienda y amenaza con disparar si los ocupantes no salen inmediatamente con las manos en alto, aumentando todavía más la tensión. Jerry intenta explicar desesperadamente que no es un asesino y que en realidad también es una víctima de toda la situación. Sin embargo, nadie parece dispuesto a escucharlo. Al mismo tiempo, Rick y Morty continúan huyendo del gigantesco parásito mientras provocan enormes destrozos que llaman la atención de las autoridades del planeta. Rick y Morty continúan huyendo del gigantesco parásito, pero el caos que provocan termina llamando la atención del gobierno del planeta. Diversas fuerzas especiales comienzan a perseguirlos con la intención de exterminarlos. Sin embargo, el mayor problema es Rick, quien debido al parásito se ha vuelto excesivamente empático y ya no puede actuar con la frialdad de siempre. Al ver a Rick completamente inutilizado por su exagerada compasión, Morty toma el control de la situación. Gracias a que perdió casi toda su empatía al desprenderse el parásito, ahora piensa de manera mucho más lógica y calculadora. Sin dudar, guía a su abuelo por la mejor ruta posible mientras evade a los soldados que intentan detenerlos. Después de escapar de varios ataques, Morty consigue abrirse paso hasta regresar al lugar donde se encuentran Summer, Jerry y el asesino serial. Al llegar, observa que la situación se ha complicado demasiado, pues el criminal ya descubrió el engaño y mantiene a Jerry amenazado mientras la policía rodea completamente la vivienda. Morty intenta convencer a Jerry de abandonar la casa para poder escapar junto con ellos. Sin embargo, el asesino se niega a dejarlo marchar y amenaza con acabar con su vida por haberlo traicionado. La tensión aumenta mientras todos buscan una forma de resolver la situación sin que alguien termine muriendo. En lugar de recurrir a la violencia, Morty decide hablar directamente con el asesino. Le explica que cualquier persona puede cambiar y que incluso alguien como él merece recibir empatía y comprensión. Sus palabras terminan llegando al corazón del criminal, quien poco a poco comienza a arrepentirse de sus acciones. Las palabras de Morty hacen reflexionar al asesino, quien finalmente decide entregarse por voluntad propia. Sale lentamente de la casa con la intención de rendirse y pide un abrazo antes de aceptar su destino. Sin embargo, los policías no le dan oportunidad de reaccionar y abren fuego inmediatamente contra él. En cuestión de segundos, el asesino recibe una enorme cantidad de disparos que terminan reduciéndolo a una masa irreconocible.
La brutal respuesta de la policía deja completamente sorprendidos a Jerry, Summer y Morty, quienes no esperaban un desenlace tan violento después de que el criminal hubiera decidido rendirse. Jerry logra salir ileso únicamente porque los policías gastaron todas sus municiones contra el asesino. Aunque estuvo a punto de morir por el enorme malentendido, finalmente consigue reunirse con Summer y abandonar la escena, aliviado de haber sobrevivido a una situación tan absurda. Con todo resuelto, Rick comprende que ya es momento de eliminar definitivamente el parásito que permanece dentro de su cabeza. Antes de hacerlo, aprovecha para hablar sinceramente con Morty y agradecerle toda la ayuda que le brindó durante la aventura, reconociendo que sin él jamás habría salido con vida. Rick también le confiesa a Morty que aunque nunca se lo diga con frecuencia, lo considera el mejor nieto que cualquier abuelo podría tener. Incluso admite que lo quiere mucho y que lamenta no demostrar esos sentimientos de una forma más abierta durante su convivencia diaria. A pesar de escuchar aquellas palabras, Morty no consigue sentirse mejor. Los efectos secundarios provocados por el parásito siguen afectando su estado emocional, por lo que la confesión de Rick no logra alegrarlo como normalmente habría ocurrido. Simplemente decide retirarse a descansar a su habitación. Poco después, unas cartas de Pokémon caen desde un portal que aparece en el techo de su cuarto. Probablemente Rick las consiguió para compensar todo lo ocurrido, pero Morty apenas les presta atención, ya que todavía continúa emocionalmente afectado por las consecuencias del extraño parásito. Mientras tanto, Rick reconstruye por completo su destilería utilizando los bidones que finalmente consiguió Summer. Después bebe un extraño fluido preparado por él mismo, el cual elimina definitivamente al parásito que seguía alojado en su cerebro, permitiéndole recuperar por completo su personalidad habitual. En la escena final, Morty continúa mostrando parte de la empatía que desarrolló durante la aventura. Al ver que varios alumnos se burlan cruelmente de una profesora, decide consolarla diciéndole que no se preocupe, pues los niños simplemente pueden ser muy crueles sin darse cuenta del daño que provocan. Con ese momento concluye el episodio. El capítulo comienza con la familia Smith reunida en la escuela de Morty y Summer, donde el director Puchaina les informa a Beth y Jerry que ambos estudiantes se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para toda la institución. Gracias a la tecnología de Rick, han comenzado a hacer bromas pesadas y a desafiar toda autoridad, por lo que decide expulsarlos definitivamente. La noticia enfurece por completo a Beth y Jerry, quienes comienzan a reclamarles a sus hijos por su comportamiento. Morty y Summer, desesperados por evitar el castigo, deciden llamar inmediatamente a Rick para que resuelva la situación. El científico aparece molesto por ser interrumpido otra vez para solucionar problemas familiares. Sin darle demasiadas vueltas al asunto, Rick transforma temporalmente al director Puchaina en una zanahoria viviente para demostrarle que no debe meterse con los Smiths. Totalmente aterrorizado por lo ocurrido, el director revierte la expulsión de ambos estudiantes y acepta mantenerlos inscritos como si nada hubiera pasado. Aunque el conflicto parece solucionado, Beth responsabiliza directamente a Rick por el comportamiento de sus hijos. Considera que él los ha mal acostumbrado al darles acceso a toda clase de inventos futuristas, por lo que ahora exige que sea el propio Rick quien se encargue de corregirlos y enseñarles disciplina. Rick acepta el reto y decide llevar a Morty y Summer a un internado interespacial especializado en adolescentes problemáticos. Antes de partir, les retira todos los implantes, armas y dispositivos tecnológicos que les había regalado, explicándoles que primero deben aprender a comportarse como personas normales. Mientras Rick abandona la Tierra junto a sus nietos, Beth y Jerry disfrutan por primera vez en mucho tiempo de tener la casa completamente para ellos solos. Aprovechando la tranquilidad, ambos comienzan a revisar la habitación de Summer buscando algún objeto prohibido que pudiera ocultar entre sus pertenencias. Durante la búsqueda encuentran un extraño cigarro de origen alienígena. Sin pensarlo demasiado deciden probarlo juntos, creyendo que solamente se trata de una curiosidad más de las muchas cosas que Rick guarda en casa. Sin embargo, el efecto resulta ser muchísimo más potente de lo que cualquiera imaginaba. Tras fumar el cigarro, Beth y Jerry entran en un intenso estado recreativo que altera completamente su percepción del mundo. Ambos comienzan a sentirse extremadamente relajados, felices y despreocupados, convencidos de que vuelven a experimentar la juventud que compartieron cuando apenas empezaban su relación. Al mismo tiempo, Morty y Summer llegan finalmente al internado espacial, pero descubren que el lugar no funciona como una escuela convencional. Todos los adultos desaparecieron hace mucho tiempo y ahora únicamente quedan adolescentes que viven completamente solos, sin reglas, sin vigilancia y sin ningún tipo de autoridad. Mientras tanto, Beth y Jerry aprovechan su euforia para utilizar un gigantesco vehículo babosa diseñado por Rick, el cual los lleva a recorrer diferentes rincones del universo. Durante el viaje recuerdan momentos felices de su adolescencia y reviven el cariño que todavía sienten el uno por el otro. La diversión termina cuando, debido al efecto del cigarro, pierden el control del extraño vehículo.
La enorme babosa espacial termina impactándose contra un gigantesco planeta que funciona como centro comercial, dejando a ambos completamente varados y sin una manera sencilla de regresar a la Tierra. Por otra parte, Morty y Summer inicialmente disfrutan la libertad absoluta del internado, ya que nadie les impone horarios ni responsabilidades. Sin embargo, conforme pasan los días descubren que vivir sin adultos también significa encargarse por sí mismos de conseguir alimento, protección y todo lo necesario para sobrevivir. Con el paso del tiempo, el ambiente del internado se vuelve cada vez más caótico. Los adolescentes hacen absolutamente lo que quieren y nadie pone límites. La situación llega al extremo cuando una joven alienígena tiene un bebé y los demás internos intentan integrarlo a sus fiestas ofreciéndole cerveza desde muy pequeño. Aquello perturba profundamente a Morty y Summer, quienes comprenden que permanecer ahí solo empeorará las cosas. Convencidos de que necesitan regresar a casa cuanto antes, ambos hermanos deciden escapar del internado para encontrar a Rick y pedirle ayuda antes de que la situación siga deteriorándose. Mientras tanto, Beth y Jerry despiertan creyendo que toda la aventura espacial fue únicamente una alucinación provocada por el extraño cigarro. No obstante, al observar cuidadosamente su alrededor, descubren que continúan atrapados en el inmenso planeta comercial, comprendiendo que deberán encontrar una forma real de salir de allí. Después de recorrer numerosas tiendas del planeta comercial, Beth y Jerry encuentran un supuesto antídoto capaz de eliminar el efecto recreativo del cigarro. Sin embargo, al revisar las instrucciones, descubren que solo funciona en especies con más de un corazón, por lo que resulta completamente inútil para dos seres humanos. Sin encontrar otra alternativa, Jerry propone llamar a Rick para que lo rescate. Beth rechaza inicialmente la idea, ya que no quiere seguir dependiendo de su padre para solucionar cada uno de sus problemas. Sin embargo, Jerry le recuerda que Rick siempre ha protegido a su familia y que no tiene nada de malo aceptar su ayuda. Poco después Rick llega hasta ellos, pero para sorpresa de ambos también consumió el mismo tipo de sustancia recreativa. Debido a ello apenas puede mantenerse concentrado y actúa de manera completamente despreocupada, incapaz de utilizar toda la inteligencia que normalmente lo convierte en el hombre más brillante del universo. Rick intenta utilizar su pistola de portales para regresar a la Tierra, pero el efecto del cigarro altera tanto su mente que comienza a abrir portales completamente defectuosos, los cuales no llevan a ningún sitio útil. Beth y Jerry empiezan a preocuparse al comprender que incluso Rick es incapaz de ayudarlos en ese estado. Mientras tanto, Morty y Summer consiguen abandonar el internado y llegan hasta un pequeño pueblo cercano habitado únicamente por adultos. Esperando encontrar ayuda, les explican lo ocurrido, pero sin saberlo revelan que en el internado viven jóvenes adinerados cuyos padres siguen enviando enormes cantidades de dinero. Al escuchar esa información, todos los habitantes del pueblo elaboran un plan para secuestrar a los adolescentes del internado y exigir rescates millonarios a sus familias. Los supuestos adultos responsables demuestran ser incluso peores que los jóvenes, motivados únicamente por la ambición y el deseo de enriquecerse rápidamente. Mientras los secuestradores organizan su ataque, Rick continúa intentando recuperar poco a poco el control de sus facultades mentales. Aunque apenas logra pensar con claridad, insiste en que todavía puede ayudar y promete encontrar una manera de regresar con Morty y Summer antes de que ocurra alguna tragedia. Los adultos llegan finalmente al internado y capturan prácticamente a todos los adolescentes. Una vez sometidos, anuncian que ninguno recuperará la libertad hasta que sus familias paguen enormes sumas de dinero. El antiguo refugio sin reglas se convierte ahora en una enorme prisión controlada por los secuestradores. Justo cuando la situación parece completamente perdida, Rick, Beth y Jerry consiguen llegar al internado. Sin embargo, Morty y Summer descubren enseguida que su abuelo continúa bajo los efectos del cigarro recreativo y no puede elaborar un plan brillante como acostumbra hacerlo en todas sus aventuras. Comprendiendo que esta vez no podrán depender del genio de Rick, Morty y Summer, deciden asumir la responsabilidad por primera vez. Ambos aceptan que han sido demasiado inmaduros durante mucho tiempo y comienzan a organizar por su cuenta un plan para rescatar a todos los adolescentes secuestrados. La estrategia consiste en aprovechar que aunque Rick no pueda pensar correctamente, todos sus implantes cibernéticos siguen funcionando perfectamente. Utilizándolo como una especie de arma viviente, consiguen abrirse paso entre los secuestradores, mientras los demás internos aprovechan el caos para recuperar su libertad. Gracias al trabajo conjunto, la mayoría de los criminales es derrotada rápidamente. Finalmente, Morty, Summer y los demás adolescentes se enfrentan directamente a la líder del grupo, logrando vencerla entre todos y poniendo fin al secuestro, demostrando que fueron capaces de resolver el problema sin depender totalmente de Rick. Después de liberar el internado, surge un nuevo inconveniente. Nadie sabe cómo regresar a casa. Afortunadamente aparece la llamada mamá espacial de Summer, quien llega justo a tiempo para recoger a toda la familia y llevarlos de vuelta a la Tierra antes de que aparezcan nuevos peligros.
Durante el viaje de regreso, Summer explica que el extraño estado recreativo provocado por el cigarro es únicamente temporal. También tranquiliza a todos asegurando que Rick, Beth y Jerry recuperarán completamente la normalidad después de algunos días, por lo que no sufrirán consecuencias permanentes. Finalmente se revela que fue precisamente la mamá espacial quien le regaló originalmente ese extraño cigarro alienígena a Summer, pensando que era perfecto para disfrutar los días lluviosos. Con esa última revelación, la familia Smith regresa sana y salva a casa, cerrando la aventura y dando fin al episodio. El capítulo inicia con Rick y Morty sintiéndose terriblemente mal después de comer un chile extremadamente picante. Ambos apenas pueden soportar el dolor mientras sus cuerpos reaccionan de una forma completamente absurda e inesperada. Segundos después se revela que el chile era tan potente que provoca que Rick y Morty literalmente exploten. La situación empeora cuando se descubre que toda la familia Smith también comió el mismo chile, por lo que todos terminan explotando igualmente y la cochera queda convertida en un enorme desastre. Poco tiempo después comienzan a llegar decenas de Ricks y Mortys provenientes de otros universos. Sin mostrar el menor respeto por los fallecidos, empiezan a entrar a la casa y a llevarse toda clase de objetos, aparatos científicos y pertenencias personales como si estuvieran participando en una venta de liquidación. Rick Seton 37 le explica a Morty que aquello es completamente normal dentro del multiverso. Cada vez que una familia de Rick y Morty muere, otras variantes aprovechan la oportunidad para quedarse con cualquier objeto útil o valioso que encuentren. Morty observa toda la escena con incomodidad y considera que ese comportamiento es extremadamente macabro. Sin embargo, para la inmensa comunidad de Ricks, aquello no es más que una costumbre rutinaria. Durante el saqueo, Morty conoce a una variante de sí mismo que usa gafas. Morty le explica que acostumbra visitar universos donde sus otras versiones han muerto porque siempre tiene la esperanza de encontrar un mundo mejor donde pueda quedarse a vivir. Morty comenta que Rick nunca le permite viajar por el multiverso sin supervisión, entonces el Morty de las gafas encuentra entre las pertenencias del Morty fallecido una pistola de Portales Jr. y decide regalársela para que pueda explorar otros universos por su cuenta. Morty intenta pedirle autorización a Rick para utilizar la pistola de Portales, sin embargo Rick está completamente distraído, divirtiéndose con un pequeño elevador giratorio que acaba de robar de otra dimensión, por lo que ignora totalmente la conversación. Al darse cuenta de que Rick ni siquiera le presta atención, Morty decide iniciar por su cuenta un viaje entre universos. Su intención es descubrir si existe algún lugar donde realmente sea querido y apreciado por quienes lo rodean. Mientras visita múltiples dimensiones, observa que existen numerosos universos donde distintas versiones suyas reciben mucho más cariño del que él recibe en su hogar. Algunos incluso son considerados verdaderos héroes. Finalmente encuentra un universo muy peculiar donde toda la sociedad parece comportarse de forma elegante, seria y respetuosa. Ahí descubre que el Morty de ese mundo, llamado Mort, acaba de fallecer y que su funeral reúne a una enorme multitud de personas que lamentan profundamente su muerte. Morty queda impresionado al contemplar cuánto afectó la pérdida de su otra versión. Empieza a imaginar lo maravilloso que sería vivir en un mundo donde su propia familia realmente valorara su existencia. Sin embargo, el perro de los Smith descubre accidentalmente al Morty visitante. Al verlo con vida, toda la familia entra en shock, pues creen estar contemplando un milagro al ver nuevamente a quien consideraban muerto. Morty decide contarles toda la verdad acerca del multiverso, los distintos universos y el funcionamiento de la pistola de Portales. Aunque la familia comprende la situación, también se entristece al saber que él pertenece a otra realidad y eventualmente tendrá que regresar. De regreso en su universo original, Morty descubre que absolutamente nadie parece haber notado su ausencia. Rick continúa entretenido con sus inventos y el resto de su familia sigue ocupada con sus propios asuntos sin mostrar el menor interés por él. Sintiéndose completamente ignorado y vacío, Morty toma la decisión de regresar nuevamente al universo donde todos lo recibieron con afecto, convencido de que ahí podrá encontrar la familia que siempre quiso tener. En esa realidad, Morty comienza a convivir con una versión mucho más amable y responsable de Jerry. Su padre alternativo demuestra una actitud protectora, cariñosa y comprensiva, algo que Morty jamás había experimentado con su verdadero padre. Cuando Morty pregunta por Rick, Jerry le explica que decidieron apartarlo de la familia debido a su alcoholismo. Consideraban que Rick debía rehabilitarse antes de volver a convivir con ellos, por lo que lo alejaron definitivamente. Jerry insiste en que Morty puede quedarse para siempre en ese universo y comenzar una nueva vida. Incluso le pide que entregue la pistola de Portales para destruirla y evitar cualquier tentación de regresar a su antigua realidad. Morty se niega rotundamente a entregar el dispositivo. Ambos forcejean violentamente por la pistola hasta que esta termina rompiéndose, dejando a Morty completamente atrapado en esa dimensión. Sin otra alternativa, Morty huye hacia el bosque mientras Jerry lo persigue. Su única esperanza consiste en localizar a Rick para que repare la pistola y le permita regresar a casa. Durante su recorrido encuentra una pequeña tienda de campaña perteneciente al Morty fallecido de ese universo.
Allí descubre diversas notas donde explica que pese a aparentar ser perfecta, su familia constantemente lo exponía a situaciones extremadamente peligrosas que terminarían costándole la vida. Gracias a esas anotaciones, Morty comprende que aquella familia ideal ocultaba una realidad mucho más oscura de lo que parecía. Entiende por qué su otra versión decidió alejarse emocionalmente de todos ellos. Después de una larga búsqueda, Morty localiza finalmente a Rick. Para su sorpresa, esta versión trabaja como profesor en una prestigiosa universidad impartiendo clases sobre el teorema del multiverso. Una vez terminada la clase, Morty entra a su oficina y le suplica que construya una nueva pistola de portales. Rick admite que comprende perfectamente toda la teoría detrás del invento, pero reconoce que jamás consiguió desarrollar una versión funcional. Aunque promete intentarlo, Rick primero asiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Allí comparte cómo abandonar la bebida le permitió reconstruir completamente su vida y alcanzar la estabilidad que siempre había deseado. Más tarde invita a Morty a pasar la noche en su casa. Morty descubre que Rick vive en un ambiente tranquilo, posee un hogar agradable y además está felizmente casado con una mujer que realmente lo ama. Durante la cena, Morty incluso sospecha que la esposa de Rick podría tratarse de un robot debido a lo diferente que resulta verla convivir con un Rick equilibrado. Rick se ofende y aclara que ella es completamente humana. Mientras tanto, Jerry continúa investigando el paradero de Morty. Gracias a la información obtenida en una terminal de autobuses, descubre exactamente hacia dónde viajó y concluye que probablemente se encuentra escondido en la casa de Rick. Esa misma noche, Morty tiene pesadillas donde imagina a toda la familia buscándolo para llevarlo de regreso por la fuerza. Al despertar, decide concentrarse junto con Rick en terminar cuanto antes la nueva pistola de portales. Ambos realizan numerosos experimentos, pero todos fracasan. Los portales colapsan constantemente y ninguno consigue permanecer estable el tiempo suficiente para permitir un viaje seguro entre dimensiones. La esposa de Rick intenta animarlos y brindarles apoyo emocional, pero Rick, frustrado por tantos fracasos, termina insultándola para que deje de interrumpir su trabajo. Esta actitud hace que Rick empiece a cuestionarse si la ciencia realmente le impide llevar una vida feliz. Morty intenta convencerlo de que no vale la pena sacrificar su matrimonio por ayudarlo. Le dice que, dentro del infinito multiverso, seguramente existen incontables versiones suyas felices con una esposa, por lo que no debería arriesgar la relación que actualmente posee. Esa noche Morty escucha una fuerte discusión entre Rick y su esposa. Cuando baja a hablar con ella, intenta disculparse por todos los problemas que ha ocasionado, pero termina diciéndole que, en cierto sentido, Rick le pertenece más a él que a ella debido a todas las aventuras que comparten. Dolida por la situación, la mujer decide abandonar definitivamente la casa. Paralelamente, la familia Smith consigue localizar la universidad donde trabaja Rick. Tras interrogar al director, obtienen su dirección y parten inmediatamente para recuperar a Morty. Al día siguiente, Rick anuncia que finalmente descubrió el secreto para terminar la pistola de portales, volver a consumir alcohol para estimular nuevamente su creatividad. Su esposa presencia la escena y queda devastada al comprobar que Rick rompió años de sobriedad. Rick roba diversos equipos científicos de la universidad y tras perder definitivamente a su esposa, consigue construir un portal relativamente estable. Sin embargo, justo en ese momento llega la familia Smith y comienza un enfrentamiento para impedir que Morty abandone ese universo. Durante la pelea, el portal se descontrola y cambia su destino hacia una dimensión capaz de despellejar vivos a quienes la atraviesen. El caos provoca una auténtica masacre donde prácticamente todos terminan muriendo, quedando Morty como el único sobreviviente. Poco después aparecen decenas de Ricks y Mortys atraídos por el rumor de un nuevo remate multiversal. Entre ellos llega el Rick original de Morty, quien ni siquiera había notado su desaparición. Simplemente recoge algunos objetos de la casa y le dice a Morty que ya es hora de volver. Antes de marcharse, Morty se encuentra nuevamente con el Morty de las gafas y lleno de frustración, le dispara con un arma que lo transforma en un extraño perro de cuello largo. De regreso en su universo, Morty observa a su familia y comprende que aunque sean distantes y caóticos, al menos no intentan asesinarlo. Poco después Rick lo despierta para mostrarle un nuevo disco plataforma y una motocicleta que acaba de construir, asegurándole que disfruta mucho vivir aventuras con él e incluso afirmando que ha sido más un padre para Morty que Jerry. Morty termina aceptando que pese a todos sus defectos, Rick realmente le tiene cariño. Finalmente en la escena postcréditos, el señor Pantalones de Popo aparece secuestrado junto con su esposa mientras intentan obtener información biométrica para localizar a otro integrante de su especie mediante un viaje interestelar. Pero el experimento fracasa y provoca una enorme explosión que pone fin a la 9ª temporada. Y ahí termina el capítulo y la 9ª temporada. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen, ya se la saben. Si quieren ver más resúmenes de Rick y Morty, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.